vamos a tener un programa bien interesante para ustedes esta noche. Les voy a contar de qué trata y empezamos. Vamos a estar primero con el doctor Julio César Espinosa, que es el abogado de los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque saben ustedes que este jueves el Tribunal Constitucional podría acoger el pedido de habeas corpus que la defensa del expresidente Humala ha planteado. Esto implicaría que el señor Humala tendría que ser puesto en libertad para que siga con su proceso en libertad. Y vamos a entender ahora de qué se trata el pedido, en qué está sustentado y si es que pues tiene algún asidero legal. Luego tenemos otro tema bien interesante, va a acompañarnos el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio, que es una tienda política que en estos días ha terminado imbuida en una tormenta, principalmente por dos argumentos. El primero es que el congresista Rogelio Tucto dijo que había que indultar a Abimael Guzmán. Y esto pues ha generado una tremenda tormenta en el Congreso, en la opinión pública, en la prensa, con todo derecho además, y recordando que un día como hoy fue la masacre de Lucanamarca, hace 35 años, cuando murieron 69 personas a cuchillazos y a machetazos por orden de Abimael Guzmán. Y el Frente Amplio se ha manifestado, ha dicho que esa es una posición individual y que ellos deslindan con todo tipo de violencia, pero vamos a conversar un poco sobre este tema con el señor Hernando Ceballos. Y además se ha dicho que la ministra de Desarrollo es militante del Frente Amplio. Vamos a ver qué nos dice también el congresista, a pesar de que la ministra ha dicho que ella renunció ya. Y luego viene con nosotros Milagros Guamán, que es presidenta de la asociación Soy Autista y qué, para explicarnos qué cosa es el autismo. El día de ayer fue el Día Mundial del Autismo y qué cosa puede hacer el Estado peruano para hacer más simple la vida de quienes tienen esta condición, que no tendría por qué excluirlos en absoluto de la sociedad. Entonces eso es lo que tenemos para hoy. Comenzamos de una vez. Está con nosotros ya el doctor Julio César Espinosa, que es abogado del expresidente Humala y de la señora Heredia. Y queríamos preguntarle de frente qué es lo que va a pasar el jueves, qué podría pasar el jueves en el TC. Sí, buenas noches, Mijail. Fíjate, se espera que el día jueves el Pleno del Tribunal pueda discutir, pueda debatir ya el sentido de lo que tendría que ser su decisión. Tener presente que en la audiencia que hubo pública se formuló, se realizó además un debate donde intervino el representante del Poder Judicial, intervino la defensa de los señores Humala, hubo intenso debate y preguntas del propio colegiado, así es que ya se llega o se llegaría el día jueves con un grado de conocimiento acerca de los fundamentos de ambas partes y allí la decisión tiene dos sentidos, ¿no? Si se declara fundada, como es el caso que nosotros esperamos, se dispondría la libertad de los señores, entendiendo que se anula la resolución que impuso la medida de prisión. Pero hacer la siguiente precisión, no es que se dispone la libertad absoluta, sino que retornamos, se deja sin efecto la orden de prisión y regresamos a la situación anterior a la resolución que ordenó la prisión. Y esa situación anterior es la medida de comparecencia con una serie de restricciones que recobraría vigencia, entre las cuales estaba pues el impedimento de salida del país, la obligación de firmar mensualmente el control ante el Poder Judicial, la obligación de someterse a las citaciones de las autoridades, entre otras restricciones que estaban ya cuéntanos una cosa, doctor. Mucha gente considera que si los señores Humala son puestos en libertad, ellos son inocentes. La resolución del TC no necesariamente implica esto. Por supuesto. También aclarar, y es bueno explicar un poco a la opinión pública, el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar acerca del fondo del si asunto, ¿no? hay o no delito de lavado de activos en esta causa. El Tribunal Constitucional no se va a pronunciar estableciendo si hay o no culpabilidad o responsabilidad en esta causa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no entra a analizar ni a decidir cuestiones que son de competencia de la justicia penal ordinaria. No está hecho en efecto para eso. Lo que hace el Tribunal Constitucional y la demanda que nosotros hemos planteado implica revisar si la orden de prisión cumple con los estándares básicos que manda la Constitución, entre ellos el principio de proporcionalidad, que dicho en cristiano y en términos simples implica establecer si al momento en que se impuso esta decisión por el Poder Judicial habían o no otras alternativas, otras medidas distintas de esta, que es la más severa, que pudieran haber cumplido la misma finalidad y que el proceso se continúe realizando de la manera como está realizándose hasta la fecha. Claro, los abogados dicen que la prisión preventiva tiene que ser una medida de última ratio, ¿no? Que es la última alternativa que tendría que tener el principio. un juez.
Pero lo que le quiero preguntar es, entonces, los señores Humala podrían volver a prisión si es que eventualmente el Poder Judicial determina que son culpables. Como en cualquier caso, la cárcel es esencialmente una sanción y por lo tanto se impone en cualquier caso al final de un proceso si es que a una persona se le determina su responsabilidad. Si es que un juez lo encuentra culpable. Por supuesto. Ahora, pero cuénteme una cosa, la prisión preventiva es una medida cautelar que los jueces pueden utilizar en algunas circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Y queremos saber si es que por qué el caso de los señores Humala no se ajusta a estas circunstancias. Veamos, lo central que hay que entender acerca de la prisión provisional es que es una medida excepcional pensada para aquellos casos en los que existe un clamoroso hecho que conjura contra la normalidad del proceso, el peligro procesal, que implica evidencias concretas y manifiestas, fundadas, probadas, de que los inculpados se van a fugar del país o van a perturbar el desarrollo del proceso. O que pueden continuar perpetrando el crimen, ¿no? Si Digamos, es que hubiera un bien jurídico tutelado. pero ese dinámico. es un argumento al que se le denomina continuidad delictiva, bastante discutido tanto en la doctrina, en la teoría, como en la jurisprudencia. Lo central es que exista peligro procesal. Y nada de esto se puede establecer en el caso que justifique una medida tan grave, básicamente porque lo que está demostrado, lo que está acreditado, es que tanto el expresidente Humala como la señora Heredia han asumido y afrontado su proceso cumpliendo de manera estricta todas las reglas que se les impusieron, pero además, frente a las especulaciones, para nosotros absolutamente infundadas, muchas de ellas inclusive generadas por corrientes de opinión, inclusive políticas, referidas a que salían del país, que no iban a regresar o que inclusive optaban por el camino del asilo político, frente a eso están los hechos. La señora Heredia salió del país, es cierto, comunicando previamente su viaje por razones laborales a Suiza, y cuando el juez dijo No regresar, regresó. requerir a la señora para que regrese en un plazo determinado, la señora Heredia en 5 días estuvo acá y lo primero que hizo, y este es un hecho público, después de bajar al avión, es acudir al despacho del juez a dar cuenta de su presencia, pudiendo haber optado, como lo han hecho tantos otros procesados, digamos, de casos emblemáticos como los que dramáticamente hemos conocido y lamentablemente se han presentado en nuestro país. Pero no es el caso de los señores Humala y Heredia. El propio expresidente Humala, y es un hecho también cierto, viajó más o menos en octubre del año 2016 a España. Viajó sin tener condición de investigado, comunicó de su viaje al fiscal, le expresamos las razones por las cuales viajaba y a la semana regresó de su viaje y comunicó de su viaje también al fiscal, como, digamos, un gesto de buena voluntad. Un gesto y una demostración de su sujeción al proceso. Además de ello, lo más importante es que, como es también un hecho público, ellos afrontan la decisión de someter y aceptar la determinación del juez Concepción Carhuancho a los 5 segundos en que se dicta la orden de prisión. El juez ni siquiera había sonado la campana, culminando y cerrando la audiencia donde leyó su decisión de prisión, y los señores Humala ya estaban saliendo, no del partido, no de un centro comercial, no de un lugar desconocido, de su casa, dejando a sus 3 menores hijos, saliendo inmediatamente a ponerse a disposición del juez, conducta que, como la opinión pública también habrá percibido, es poco común. ha sido luego imitada por otros casos también emblemáticos de las últimas semanas, pero son ellos los que, dando una muestra de cumplir con su deber de acatar las decisiones judiciales, realizaron ese comportamiento. Ahora, le hago una pregunta. Muchos consideran que el derecho a la defensa del señor Humala se está viendo vulnerado, porque él no puede defenderse en la medida en que ni siquiera ha sido acusado. ¿Cómo es esto de que no ha sido acusado? ¿En qué etapa del proceso está el asunto penal que enfrentan los señores Humala y Heredia? Vamos a ver. Estamos en una etapa a la que se denomina investigación. Durante la investigación se construye un caso, tanto desde el punto de vista de la Fiscalía como desde el punto de vista de la defensa. Las limitaciones al derecho de defensa cuando los investigados están privados de su libertad son realmente enormes.
muchas dificultades, más aún tratándose de un caso sui generis, obviamente, de dos esposos que están coimputados, coinvestigados en la misma causa, de mucha complejidad. Las dificultades, las restricciones que tenemos para comunicaciones, para coordinación de nuestro plan de trabajo en la defensa son realmente severas. Y al otro lado tenemos a un Ministerio Público que desarrolla su labor con todas las facultades que puede ejercerlas, y ahí se nota evidentemente un desbalance severo que van a tener consecuencias. Pero bueno, la investigación está en un curso, digamos, que ha sido explicado por la Fiscalía, según ellos plantean en los últimos días. El vocero del Ministerio Público ha señalado que están quizás en los últimos momentos ya de esta investigación. Nosotros hemos explicado cómo así, durante el tiempo en que los señores Humala estuvieron libres o en comparecencia, la velocidad de la investigación fue intensa, se realizaron alrededor de 300 diligencias y durante el periodo de prisión, no más de 20 diligencias, y como se explicó ante el Tribunal Constitucional, no más de 20 diligencias, la mayoría de ellas realizadas a propuesta de la defensa. O sea, una vez que los señores hubieron ido presos, el ritmo procesal ha disminuido. La justificación que todos hemos escuchado para que haya prisión era que se necesitaba encarcelar a los señores Humala para realizar la investigación, que además tenía que haber concluido porque, según se decía, en julio del año pasado el círculo estaba cerrado y la acusación tenía que llegar en el plazo inmediato y había el riesgo de que no se haga el juicio oral ante esa posibilidad. Estamos a abril, casi por cumplir 9 meses, y lejos de haberse realizado una investigación en términos, diríamos, efectivos, pues ocurre lo que estamos explicando. La pericia contable se inició cuando los señores estaban en libertad y hasta el día de hoy no ha culminado. Y la pericia contable es fundamental para poder entender el tipo de lavado de activos, ¿no? Por supuesto que es fundamental, pero es una labor que ha sido encargada a los peritos oficiales del Ministerio Público. No depende de nosotros. Las defensas hemos presentado nuestras observaciones a un informe preliminar en el mes de diciembre. Y fíjate, Mijael, estamos a abril y hasta el momento los peritos no responden a nuestras observaciones. ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿De la defensa? ¿De los señores Humala? ¿De la prisión preventiva que sufre la señora Heredia? De modo alguno, está clarísimo que es el propio Ministerio Público, con sus propios desencuentros, que han generado esta situación en la que finalmente la investigación está quizás en una fase final. Nos parece que así se debe venir, pero con una serie de vacíos y desencuentros, insisto, generados por el propio Ministerio Público. Es más, debo comunicarte e informar algo que también salió en algún medio, creo que ayer o hoy día, que recién hace una semana la Fiscalía ha sacado una nueva disposición precisando los cargos que se le imputan a los señores Humala Heredia. Fíjate, después de más de 8 meses de prisión y cerca de 2 años de investigación, estamos con una resolución en la que recién se está precisando hechos imputados. Entonces, nosotros demandamos el derecho a que el proceso, que no va a ser corto en lo que queda, lo sigan en libertad, lo afronten en libertad, como es la red. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que han hecho los señores Humala, de repente un error político, que los ha llevado a que la opinión pública pues opine en el momento en el que sucedieron los hechos que había que utilizar la medida de prisión preventiva? Puede haber. Porque le planteo lo siguiente. Sí, yo, como abogado, estoy completamente de acuerdo con los argumentos que usted plantea. Pero viéndolo desde una perspectiva política, los desencuentros que tuvo la señora Heredia con respecto a las agendas, por ejemplo, que dijo que eran suyas, que no eran suyas, puede haber generado la percepción equivocada que finalmente ha llevado a la población a empujar al Ministerio Público a tomar una decisión que puede ser apresurada. Yo entiendo que el criterio quizás periodístico o de la opinión ciudadana, político, ¿no? la opinión ciudadana se basa en percepciones. Pero una decisión judicial tan grave como la prisión no se puede basar sino en convicciones, en pruebas y sobre todo en la razón, que nos diga que la persona necesita estar presa para poder afrontar su proceso. Eso
ese pidiendo. es el principal elemento que nosotros demandamos sea controlado por el Tribunal Ahora, Constitucional. ustedes lo que han hecho es presentar una medida de habeas corpus, ¿no? Así ¿Puede explicarnos qué cosa es lo que busca esta medida exactamente en el Tribunal Constitucional? ¿Qué cosa es lo que van a discutir los señores magistrados? Analizar fundamentalmente, insisto, si fue o no proporcional la medida a la luz de los fundamentos que dieron los jueces en julio del año pasado y luego a la luz también de lo que ha venido sucediendo en todos estos O sea, lo que ha sucedido meses. después de la medida también tendría que influir en la decisión de los magistrados, en Por cuanto a la supuesto. celeridad procesal, por ejemplo. Pero, por supuesto, o sea, la demanda, el contenido de la demanda y la resolución son los que se plantearon en la demanda, que fue más o menos presentada en agosto, y las resoluciones que fueron emitidas en el mes de julio del año pasado. Pero, por supuesto que hay una valoración integral que hacer del caso, a la luz de cómo se ha ido generando el caso, y si es que de percepciones se trata, por supuesto que nosotros también reclamamos, como lo dijo, me parece, prudentemente el día de hoy en una entrevista el premier Vizcarra. Él ha dicho, cuando le pregunta en una entrevista en la mañana, ¿qué opina usted de la situación de los señores Humala Heredia? En una entrevista en la mañana, ¿qué opina usted de la situación de los señores Humala Heredia? Y él ha dicho literalmente, reclamar u opinar o solicitar un debido proceso y que no haya trato diferenciado. Y esto es literal. El premier ha dicho que no haya un trato ¿Y ustedes diferenciado. como abogados que defienden la causa de los señores Humala consideran que hay un trato diferenciado? Mira, lo que te puedo decir es que hay decenas de casos, no de 5 años atrás ni de la década pasada, decenas de casos de la actualidad en los que se puede demostrar que las personas que están sometidas a procesos penales, además complejos, pueden afrontar procesos inclusive con acusación e inclusive en juicio oral en situación de comparecencia o de libertad. Ejemplos, el caso del exministro Urresti está afrontando un juicio oral complejo en situación de comparecencia. El expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, proceso con juicio oral actual en situación de comparecencia. El caso también emblemático de la familia Sánchez Paredes por lavado de activos, también complejo, evidentemente. Además que se juzga en el mismo sistema de jueces que se juzga o que se lleva o que conoce nuestro caso. También afrontan un proceso en juicio ¿Y oral. usted considera que en estos situación de tres casos emblemáticos, por ejemplo, está bien que lleven el juicio en libertad? Es la regla. Eso es lo que manda Nuestro sistema. nuestro sistema y es la oportunidad para que el tribunal ponga algunos lineamientos que puedan hacer frente a este uso abusivo de la prisión provisional, que no lo demandamos no solamente nosotros, sino inclusive organismos internacionales constantemente acerca de cómo va funcionando y ha ido funcionando la prisión preventiva en nuestro país. O sea, ¿le parece que el trato es abusivo? Realmente no es igualitario. Uno puede percibir en los últimos meses, sobre todo en todos estos casos emblemáticos que provienen del fenómeno Lavallato, como así expresidentes, exalcaldes, exfuncionarios y hasta empresarios se someten a procesos con impedimento de salida del país. Es más, los empresarios han sometido... Nos queda claro que igualitario no está haciendo, pero ¿le parece que es abusivo o no? Nos parece que es desproporcionado y además innecesario a la luz de cómo se viene desarrollando la investigación en la actualidad. Pero por eso le pregunto, ¿cree que hay un abuso de poder por parte del sistema en contra de los señores Humala? De poder, no. Hay un abuso en el modo como se decide la prisión. O sea, hay un abuso en las provisional. formas, no en el fondo necesariamente. Un abuso en el modo como se ordenan en general. En casos como estos, un abuso en el modo como se dispone la prisión preventiva, basado y condicionado obviamente por factores coyunturales y de presión, que es inevitable en un caso emblemático. Pero nosotros demandamos, en cualquier caso, sean políticos, sean ciudadanos de a pie, sean empresarios, que se aplique la misma regla. Cualquier caso elemental, que hay una regla fundamental, es la regla de la libertad como principio, salvo que haya una sentencia que diga lo contrario respecto a la presunción de inocencia. Bien, doctor, muchísimas gracias por venir y explicarnos un poco el tema. Nosotros vamos a hacer un corte, pero sí hay que ratificar que este no es un tema político, es un tema legal y los señores Humala, si es que salen en libertad, van a tener que continuar con su proceso. Hacemos un corte y regresamos con el congresista